Bueno, en esta parte vamos a ver lo que son las oscilaciones amortiguadas, tomando como referencia simplemente la ley de Hooke, la cual describe el comportamiento de los resortes en un sistema. Y vamos a calcular una ecuación diferencial para esta parte. Entonces, tomando como referencia un resorte en reposo sin masa, lo cual establece que su sumatoria de fuerzas es masa por gravedad menos la constante de elasticidad por elongación del resorte, que en este caso es A. Teniendo en cuenta que no hay masa, esto lo cual hace que la sumatoria sea igual a 0. La masa es m, la constante de gravedad g, constante de elasticidad k y elongación del resorte A. Entonces ahora suponemos que si se carga un cuerpo de masa m en un resorte que pende verticalmente, el resorte va a sufrir un estiramiento o elongación. Se sabe que la elongación es proporcional al peso del cuerpo, es decir, por mg. Realizando un diagrama de cuerpo libre, se tiene que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la gravedad menos la constante de elasticidad por la elongación, y esto es igual a 0. Igual a 0 de acuerdo a que el resorte está en reposo. Despejando, se tiene que m por g, la masa por la gravedad, es igual a la constante de elasticidad por la elongación. En el último resorte, este se somete a una masa mayor, lo cual hace que el resorte sufra una elongación mayor, desarrollando nuevamente. Bueno, tenemos que tener en cuenta que aquí la elongación también es proporcional a su peso. Entonces, desarrollando nuevamente un diagrama de cuerpo libre, se obtiene la sumatoria de fuerzas que mg menos k factor de A más x igual a 0, es decir, la masa por la gravedad menos la constante factor de las dos elongaciones, es decir, la elongación A más la elongación x es igual a 0. Entonces luego se sabe que según la ley del movimiento de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, sabiendo que la aceleración es la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo dos veces. Entonces, despejando, reemplazando la sumatoria de fuerzas del resorte en la sumatoria de fuerzas de la masa, se tiene que la masa por la gravedad menos la constante de elasticidad factor de aceleración más distancia más la segunda elongación va a ser igual a la masa por la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo dos veces. Entonces, partiendo de esta ecuación, se tiene que mg, realizando las respectivas operaciones, se tiene que la masa por la gravedad menos la constante de elasticidad por A menos la constante de elasticidad por la segunda elongación es igual a la masa por la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo. Anteriormente dijimos que masa por gravedad es igual a la constante de elasticidad por la elongación, por la primera elongación, en este caso A. Entonces, por ser iguales, se cancelan. Entonces luego nos queda que la masa por la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo dos veces va a ser igual a menos constante de elasticidad por la segunda elongación, donde podemos concluir que esta es la ecuación de oscilación simple. Entonces, además sumamos la resistencia del aire, que es proporcional a la velocidad del cuerpo, teniendo en cuenta que la velocidad es la primera derivada de la distancia con respecto al tiempo, y no es. Entonces, luego de esto se tiene que la masa por la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo dos veces va a ser igual simplemente a menos la constante de elasticidad por x menos h por la primera derivada de la distancia con respecto al tiempo. Esto es equivalente a decir que la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo dos veces más dos veces a por dx de t, es decir, la primera derivada de la distancia con respecto al tiempo, más bx igual a 0, suponiendo
que 2a es igual a h sobre m y b es igual a k sobre m. ¿De acuerdo? Entonces lo que se hizo fue despejar m pasa a dividir todo y se hace la sustitución tomando 2a y b como referencia. Entonces esta vendría a ser la ecuación amortiguada. Su solución es simplemente x igual a por e elevado a la menos alfa t coseno de omega t más delta. Esta sería su solución, donde omega es solamente es igual a la raíz de b cuadrado menos a cuadrado. Estas son las constantes, los coeficientes constantes, y a y delta son simplemente constantes de integración. Entonces, para tener un poco más clara esta parte, simplemente vamos a explicar un poco cómo se desarrolla una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes, partiendo de que tenemos dos raíces menores a cero, es decir, imaginarias. Entonces lo que primero tenemos que hacer es empezar formulando, valga la redundancia, la fórmula cuadrática, y se reemplaza obteniendo que menos a medios más la raíz cuadrada de a cuadrado menos 4b sobre 2. Esto va a ser igual a decir que menos a medios más la raíz cuadrada de 4b menos a cuadrado sobre 2 por i, suponiendo que i es el número imaginario raíz cuadrada de menos 1. Esto se hace igualmente con la parte negativa de la raíz cuadrada. Lambda 1 es con más o menos. Si recordamos, la fórmula cuadrática es b cuadrado menos b, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces para lambda 1 va a ser positivo y para lambda 2 va a ser negativo. Entonces luego de esto se tiene que lambda 1 es igual a alfa más el número imaginario por beta, y lambda 2 va a ser igual a alfa menos el número imaginario por beta, donde alfa y beta son simplemente números reales. Entonces las soluciones de la ecuación son despejando, reemplazando estos dos valores, y la ecuación principal que se tiene que es y1 o y simplemente igual a e a la lambda x. Si recordamos, esto se hizo en una de las maneras de solucionar una ecuación con coeficientes constantes. Entonces reemplazando esto se tiene que y1 es igual a e elevado a la alfa más imaginario por beta, todo esto por x, igual a e elevado a la alfa por x factor de coseno de beta por x más el número imaginario por seno de beta y x. Y2 es igual a e elevado a la alfa menos imaginario por beta y el exponente multiplicado por x. Esto es igual a e a la alfa por x factor de coseno de beta por x menos el número imaginario por seno de beta por x. La parte de coseno de beta por x más el número imaginario por seno de x y más o menos el número imaginario seno de x de bx se hace a través de una identidad trigonométrica. Y bueno, entonces luego de esto se suma y se resta ambas soluciones. Entonces se suma y1 más y2 y luego se resta y1 menos y2. Entonces, realizando estas operaciones tenemos que e elevado a la alfa x coseno de beta por x y e elevado a la alfa por x por seno de beta por x
van a ser soluciones. Entonces, reemplazando en la ecuación general, se tiene que su solución general es y es igual e a la alfa por x por c1 coseno de beta por x más c2 seno de beta por x. Esas son simplemente una forma general de cómo se soluciona una ecuación lineal de coeficientes constantes cuando se tienen dos raíces imaginarias. Esto va a ser un poco más despejadas las dudas en clase. Entonces, muchas gracias. Esto es nuestra exposición.